Me quedé despierto bajo las frazadas de mi cama. Ya me había acostumbrado a dormir con la cabeza totalmente cubierta por el frío extremo de mi habitación. Nos habíamos mudado hace poco, y, aunque nos estábamos adaptando bien, el frío era algo a lo que todos teníamos que acostumbrarnos, sobre todo con el invierno acercándose. Mientras miraba borroso entre las mantas oscuras, empecé a preguntarme qué me había despertado, porque había estado durmiendo tranquilo hasta ese momento. Agucé el oído y capté un crujido muy tenue, casi rítmico por lo regular que era. Cerré los ojos de nuevo. Serían simplemente las contraventanas de las ventanas crujiendo con el viento. Me acomodé en las almohadas y escuché el ruido. De algún modo, era casi relajante. De pronto abrí los ojos de golpe. Mi casa anterior tenía contraventanas que a veces crujían con el viento, pero en esta nueva no. Había revisado bien las ventanas unos días antes, intentando sin éxito tapar cualquier rendija por donde entrara aire frío. Le pedí a mis padres cambiar de dormitorio, pero dijeron que necesitaban el espacio en los otros cuartos, y mi hermano definitivamente no iba a cambiar el suyo. Él tenía la habitación más caliente de la casa, al lado de la caldera. Escuché con atención y me di cuenta de otra cosa. Los sonidos no parecían venir de la dirección de la ventana. Aunque estaban un poco amortiguados por las frazadas, el sonido venía de justo encima de mí, como si hubiera un viejo ventilador en el techo. Aún no quería salir del calor de las mantas, así que giré la cabeza para tratar de escuchar mejor qué era. Cuando moví la cabeza, el sonido se detuvo de golpe. Me quedé ahí, conteniendo la respiración, tratando de captar de nuevo cualquier crujido. Justo cuando pensé que el ruido se había detenido del todo, escuché algo que me heló por dentro, incluso en el calor de mi cama. Un raspado áspero, como dientes rechinando sobre un hueso, murmurando las palabras: «No, mires». Quedé completamente inmóvil. Mi corazón se aceleró. El crujido había empezado otra vez, un poco más rápido esta vez, y de pronto me di cuenta de qué era. Respiración. La cosa horrible que colgaba encima de mí estaba respirando. ¿Cómo pude haber pensado que era relajante antes? Ahora era un sonido ahogado y horrible, más parecido a un estertor de muerte que al crujido suave de antes. La voz había sido inhumana, totalmente carente de emoción. Temblando, escuché el ritmo cada vez más rápido de esa respiración. Los minutos se hicieron largos y, después de lo que parecieron horas, la luz del día comenzó a colarse en la habitación. Debo haberme quedado dormido en algún momento, incluso con el terror que sentí esa noche, porque no recuerdo que esa respiración espantosa se detuviera. Ahora estaba en silencio, pero me negaba a salir de debajo de las frazadas. No fue hasta que mi madre entró a despertarme para ir al colegio que me atreví a abandonar la seguridad de las sábanas. Intenté contarle lo que había pasado la noche anterior y al principio pareció preocupada, aunque más por las ojeras y mi falta de sueño que por cualquier monstruo de fantasía. Bajé a desayunar temiendo el día de escuela que me esperaba en ese estado de cansancio. Tal como imaginé, el día pasó lento y me quedé dormido en clase varias veces, para molestia de mis profesores. Tras una charla corta con el director después de clases sobre la importancia de dormir lo suficiente y de que no vuelva a pasar, por fin pude empezar a caminar a casa. Mientras caminaba, me invadió un nuevo miedo. ¿Volvería a esa cosa esta noche? 40 minutos después, ya iba por la entrada de la casa. Ver las luces en las ventanas fue reconfortante. Ya estaba oscureciendo y no quería andar solo a esa hora. Apenas entré, mi madre me interceptó. Había recibido una llamada de la escuela. Le contaron que me estaba durmiendo en clase, y no estaba nada contenta. Me dijo que cenaría y me acostaría temprano para que no volviera a pasar. Con resignación, comí lo más lento que pude para alargar el momento de volver a ese cuarto. Demasiado pronto, dejé el plato limpio y me mandaron a la cama,
con la advertencia de que no habría TV si repetía lo de dormirme en clases. Eso era lo que menos me preocupaba. Me metí a la cama y me aseguré de dejar la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida. Escuchaba la TV y el murmullo de mis padres, lo que me daba algo de consuelo. Al menos no estaban tan lejos. La habitación se estaba enfriando otra vez, pero me negué a meter la cabeza bajo las mantas. La luz de la puerta iluminaba en parte el cuarto, desterrando la oscuridad y dándome valor. Estuve así un par de horas, medio dormitando, cuando escuché que la TV se apagó y los pasos indicaron que mis padres iban a acostarse. Oí su puerta cerrarse y suspiré. Tal vez no había nada. Después de todo, la luz que se colaba en la habitación me tranquilizó y me acurruqué bajo las frazadas para escapar del frío. Desperté mirando a la negrura. Tardé en darme cuenta de que estaba mal. La luz del pasillo se había apagado. Podía notarlo sin salir del calor de las sábanas. Sentí un escalofrío y los recuerdos de la noche anterior volvieron de golpe. Me quedé quieto como un cadáver, conteniendo la respiración, escuchando. Ahí estaba, el sonido áspero y traqueteante de su respiración. Se me escapó un suspiro tembloroso y me di cuenta de que fue un error. La respiración horrible se intensificó, como si algún ser inhumano hubiera notado que su presa estaba atrapada. Para mi horror, la respiración se hizo más fuerte. Parecía bajar del techo hacia la fina barrera que me separaba de eso. Sonaba a unos pocos pies por encima de mi cama ahora. El traqueteo seco era lo único que oía, hasta que, una vez más, no, mires. La voz sonó aún más aterradora tan cerca. Apenas si pude evitar gritar. Sabía que si intentaba hacer ruido, me silenciaría antes de que el sonido saliera de mi garganta. Cerré los ojos y apretando los párpados, unas lágrimas se me escaparon. Esperé el amanecer y lo vi. Mi madre me volvió a despertar a la mañana siguiente. Debí desmayarme del miedo o del cansancio, quizá de ambos. Me sentía fatal y, por cómo me miró, debía verme peor. Mi madre se sorprendió cuando me incorporé de entre las mantas. Sugirió que faltara al colegio, que debía estar enfermo. Estuve tentado hasta que dijo, un día en cama te hará bien. Me enderecé de golpe y me negué en seco. Estaba bien, solo un poco raro, pero se me pasaría. Mis padres trabajaban y mi hermano estaría en el colegio. Ni loco me quedaba solo en esa casa, en ese dormitorio, aunque fuera de día. La sola idea era incómoda. El día escolar fue otro borrón. Me dormí en clase y hablé con el director otra vez. Estaba frustrado por mi aparente falta de interés. Creía que lo hacía a propósito para llamar la atención. No discutí. Estar en su oficina después de clases me retrasaba volver a ese cuarto. Esa noche fue igual que la anterior, solo que la criatura estaba cada vez más cerca. La noche se desvaneció otra vez hacia un día borroso, repitiendo los mismos pasos. Quedarme dormido, oficina del director, y temer volver a casa. Esta vez me prometieron detención al día siguiente, y si seguía, hablarían de otras opciones. Esa noche me hundí en la cama derrotado. Esto iba a seguir así. Arruinaría mi vida y me mantendría despierto para siempre. Había leído de gente que muere por falta de sueño. ¿Ese sería mi destino? Pronto, la respiración empezó de nuevo, mientras yo yacía impotente bajo las mantas. Esta vez se sentía a pocos centímetros de encima de las sábanas. Notaba cómo temblaban con cada bocanada de esa cosa. No, Mires raspó las palabras tan fuerte que casi esperaba que mis padres irrumpieran para ver qué pasaba. Pero, como todas las noches, o dormían profundamente o eran sordos a la pesadilla en mi cuarto. Sentí presión sobre las frazadas. Estaba pegado a ellas. Mi mente entró en pánico.
Todo lo que tenía que hacer era arrancar las sábanas y podría devorarme, llevarme o hacer cualquier otra cosa horrible que tuviera en mente. Si iba a morir así, al menos quería pelear. No sabía qué tan fuerte era el monstruo o si podía hacerle daño, pero tenía que intentarlo. Apreté con las manos la parte de arriba de las sábanas y me detuve un segundo para reunir valor. Su respiración jadeante aumentó, como si pudiera sentir lo que estaba por pasar. Con un rugido, tiré de las frazadas por encima de mi cabeza y lancé un puñetazo hacia arriba con todas mis fuerzas. No golpeé nada, solo aire. Mirando alrededor por cualquier señal de la criatura, salté de la cama y corrí al interruptor. Encendí la luz. La habitación se llenó de brillo y mis ojos tardaron en adaptarse. Me pegué a la pared para que nada pudiera ponerse detrás de mí en mi ceguera momentánea. Cuando por fin recuperé la visión, revisé bien el armario bajo la cama. No había nada fuera de lo normal. Empecé a tiritar. Tras la descarga de adrenalina, volví a sentir el frío del cuarto. Mi aliento salía como bruma frente a mí. Miré de nuevo la cama. Quería volver a meterme bajo las frazadas. Tras pensarlo un momento, me metí en el calor de las mantas. Esta vez me negué a cubrirme la cabeza por frío que hiciera. Dejé la luz encendida, lo que me dio consuelo. Estaba seguro de que esa cosa necesitaba oscuridad para manifestarse. Miré el reloj. 1:47 a.m. ¿Había vencido al monstruo? Tal vez no quería que mirara, porque eso lo debilitaba, se alimentaba del miedo a lo desconocido. Estas ideas dieron vueltas hasta que se me cerraron los ojos. Amanecí sintiéndome renovado. Fue la mejor noche de sueño en mucho tiempo. Cuando mi madre vino a asegurarse de que estaba despierto, comentó que ya no tenía esas ojeras de los últimos días y que me había vuelto el color al rostro. En la escuela me fue bien, no me dormí ni una vez y traté de ponerme al día. Aún me quedaba cumplir la detención después de clases, pero incluso eso no parecía tan malo ahora que estaba descansado. Podía usar ese tiempo para recuperar trabajo. Al terminar el día, fui al aula de detención con confianza. Las pesadillas de la semana, pensaba, habían terminado. Al salir, comencé a caminar a casa. Quería apurarme porque ya estaba oscureciendo. Para cuando vi las luces reconfortantes de mi casa, el sol se había puesto por completo. Abrí la puerta y grité una disculpa por llegar tarde, antes de entrar a la sala. La televisión estaba encendida con los documentales de animales que mis padres veían y que a mí nunca me interesaban. Sin embargo, el cuarto estaba vacío. Fui a la cocina pensando que quizá ya habían empezado a cenar sin mí. Al entrar a la cocina, me detuve, confundido. Sí habían empezado a comer sin mí. Había platos a medio comer en la mesa, pero no estaban mis padres ni mi hermano. Revisé las otras habitaciones del primer piso. Nada. Subí las escaleras con la vana esperanza de que se hubieran acostado muy temprano. Aunque fuera así, no habrían dejado sus platos así. El corazón me golpeaba sordo en el pecho cuando llegué arriba. Asomé a la habitación de mis padres, vacía. Lo mismo en la de mi hermano. Empecé a sudar mientras me acercaba, despacio, a la puerta de mi habitación. Agarré la manija. Mi cabeza me gritaba que bajara y corriera a la casa del vecino para llamar a la policía, pero tenía que verlo. Empujé la puerta y miré hacia la cama. Había 3 siluetas negras sentadas contra el cabecero, 2 grandes y una pequeña. Eran, sin duda, las formas de mis padres y mi hermano, pero algo estaba mal. Toqué el interruptor, ignorando esa voz interna que me suplicaba que huyera. Los ojos vacíos de mi familia me miraban, vidriosos, pero de algún modo fijos en mí. Las cabezas colgaban en un ángulo antinatural, como si les hubieran roto el cuello. Los habían recostado contra la cama,
como marionetas grotescas. Un grito se me quedó atorado en la garganta. Clavado al piso, me obligué a dar un paso atrás y entonces lo escuché otra vez, el sonido que me había atormentado tantas noches. La respiración. Ahora sí era un estertor profundo. Sonaba aún más cargado de maldad que antes, y venía de justo detrás de mí. ¿Miraste?